Hola, buenos días. Soy Jorge Navarro. Me han dicho que os haga un vídeo para introducir la asignatura Análisis Estadístico Multivariante. Bueno, para los que no me conozcáis, la mayoría os di clase en primero de elementos de probabilidad y estadística. Y bueno, aunque no está todavía decidido quién va a dar la docencia el año que viene, pues normalmente sí la suelo dar yo y normalmente la primera parte la da Manuel Franco, también del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Bueno, estos son los apuntes de la asignatura. Normalmente se dedica un 50% a la parte teórica y de problemas y otro 50% a la parte práctica. Bueno, se trata sobre todo de estudiar variables, datos con muchas variables e intentar resumirlas y obtener información a partir de esos datos. Se estudian tres tipos de técnicas. La primera parte es un análisis de regresión o un modelo lineal en el que se trata de predecir una variable y a partir de una serie de coeficientes que se aplican a una serie de variables x1, x sub k. Esta es la parte que da Manolo. Algunos a lo mejor ya habéis visto la recta de regresión en otras asignaturas, luego os enseñaré algún ejemplo. La parte que doy yo tiene dos técnicas de análisis multivariante, que es digamos el precursor de lo que ahora se conoce como Big Data o Machine Learning. En la primera se llama análisis de componentes principales y trata de reducir la dimensión de las variables. Si tenemos k variables, como estas de aquí, donde k es bastante grande, pues lo que tratamos es de reducir, por ejemplo, a dos variables solo, construyendo unas variables nuevas y sub 1 y sub 2, que llamaremos componentes principales, que serán combinaciones lineales, igual que aquí arriba, de las variables originales. Hay que buscar pues las mejores proyecciones posibles, las mejores fotos de los datos para mantener la mayor cantidad de información posible y obtendremos gráficas similares a esta de la portada. Estos son escarabajos en los que se han medido una serie de variables, por ejemplo el surco, la longitud, bueno, una serie de medidas, y hay dos tipos de escarabajos, entonces se pueden pintar a partir de estas nuevas componentes principales, sub1 y sub2. Estas se pueden interpretar, los escarabajos que estén por aquí pues tendrán estas variables pequeñas, y los que estén por aquí tendrán el surco grande y por aquí el surco pequeño. Bueno, la tercera técnica que vamos a ver, todo muy desde el punto de vista práctico, aunque vemos también la base teórica, lógicamente, se llama análisis discriminante y lo que trata es de distinguir cuando hay grupos en la variable, pues intentar separar esos grupos mediante una proyección hacia una dimensión lo más pequeña posible. Por ejemplo, si hay solo dos grupos, se proyecta sobre una línea de tal manera que los grupos se separen de forma óptima, ¿vale? Bueno, eso se puede ver también con esta gráfica que hay en la portada de los apuntes. Aquí tenemos dos especies de escarabajos y más o menos se podrían ver, intentar separar a partir de esta proyección. Esta no es la mejor posible porque esta es la de las componentes. Hay una que es mejor, que es la que se estudia en los apuntes. Pero bueno, aquí se puede ver que tenemos el HO más o menos por aquí y el HC más o menos por aquí, ¿vale? Cuando hay normalidad, pues se suelen aparecer estas elipses, que son las curvas de nivel de la normal. Y aquí tenemos un escarabajo, que es el que se quiere clasificar, que estaría en medio de los dos grupos, ¿vale? Entonces se trataría de ver si está en este grupo o no, cuál es la probabilidad de acierto, etcétera. De esto va un poquito la asignatura. Normalmente la parte práctica se examina con dos exámenes de práctica, con los apuntes, etcétera. Pero este año, debido al virus, pues los alumnos están haciendo los trabajos que ahora os enseñaré si me da tiempo. Y la verdad es que estoy bastante contento y ellos están aprendiendo mucho y es otra manera de evaluar. Si doy yo la asignatura el año que viene, pues podríamos plantear las dos opciones. La parte de teoría de problemas se hace un examen normalmente presencial. Este año pues se va a hacer online, pero normalmente será presencial, en donde pues, se pide la parte teórica sencilla, porque hay 4 teoremas y casi siempre caen pues esos 4 o 2 de ellos, en fin, bastante sencilla.
Y luego los problemas que se pueden hacer a mano pues son muy sencillos. En análisis de componentes principales básicamente es diagonalizar una matriz, y en análisis discriminante pues se trata de calcular unas funciones lineales que básicamente es hacer la inversa de una matriz, ¿vale? O sea que no es muy difícil y bueno, casi todo el mundo aprueba lógicamente y saca buenas notas. Bueno, voy a enseñaros algún trabajo de los que se puede hacer en esta asignatura. Bueno, en cuanto a regresión, como no la doy yo, pues he hecho yo un pequeñito ejemplo, aunque a lo mejor ya los habéis visto, con los datos famosos del que aparecen todas las semanas en la prensa. Estos son del 17 de abril. Y bueno, pues tenemos las variables de siempre, por los casos confirmados, los muertos y los contagiados por cada 100.000 habitantes, y los muertos por cada 100.000 habitantes en hospitales y por comunidades autónomas. Aquí tenéis los datos sacados del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Bueno, entonces pues una recta de regresión, muy yo la habéis visto seguramente, pues trataría de, por ejemplo, predecir el número de muertos por cada 100.000 habitantes, que es la variable 4, está de aquí, función de la variable 3. Vale, aquí tenéis lo que nos da. Vale, aquí tendríamos pues las variables, las comunidades en donde hay pocos casos y pocos muertos. Y aquí tendríamos las que más casos hay. Destaca La Rioja, donde hay muchos contagiados. Destacan Madrid y Castilla-La Mancha también, donde el porcentaje de contagiados por cada 100.000 habitantes es muy alto. En la recta, que sería lo que esperaríamos, estaría la media, ¿vale? Entonces aquí es donde hay más muertos de lo que se deben, y aquí han hecho una buena gestión de hospitales o han detectado los casos más leves y han hecho una buena gestión en cuanto a que se curen. Sin embargo, tiene muchísimos contagiados. La peor comunidad sería la de La Rioja. Galicia también destaca por haber hecho una buena gestión, o que han detectado más contagios leves y entonces por eso la gestión es mejor. Vale, aquí pues aparecerá Murcia por ahí, Canarias, Ceuta, que es donde menos casos hay. Se puede hacer también con los valores absolutos, pero claro, ahí ya pues se tiene en cuenta el tamaño de la población, y Madrid y Cataluña destacan simplemente porque tienen muchos habitantes y porque hay muchos casos también, claro. Voy a hacer un ejemplo de la parte de Manolo, y aquí como ejemplo de mi parte tengo pues algunos de los trabajos que han entregado vuestros compañeros y que estoy corrigiendo, y entre todos los vamos haciendo poco a poco. Este es un ejemplo de Inma Gilaber, ¿vale? Que estudia la población en Andalucía, las características en el año 2017. Bueno, pues los datos los han buscado ellos y tienen las provincias con los hombres, las mujeres, el índice de natalidad, el número medio de hijos por mujer y la edad media a la que tienen el primer hijo. Bueno, se hace un estudio de los datos con gráficos de este estilo que vimos en primero, y aquí lo que se trataba era calcular las componentes principales. Esto nos dice cuánta información tiene cada una de ellas, ¿vale? Todo esto lo han hecho ellos solos. Esto nos indicaría que la primera componente tiene un 57% de la información, la segunda un 39% y entre las dos un 96%. De tal manera que haciendo un gráfico y sub 1 y sub 2 ya tendríamos prácticamente toda la información de las 5 variables. ¿Vale? Entonces eso es lo que se hace, reducir la dimensión. Lo que pasa es que esas nuevas variables hay que interpretarlas, ¿vale? Y hay que decir lo que son, qué es lo que representan. Esta sería la primera componente. Lo que ocurre, claro, si no sabemos lo que es, no sabemos decir nada. Este sería el gráfico que se obtiene. Y aquí se ve pues cómo influye cada variable en cada componente. Por ejemplo, la primera son las que tienen hacia acá la edad media de la madre aumenta, y hacia acá aumenta la natalidad y el número medio de hijos, y destaca mucho Almería, que no se ve la etiqueta, que tiene mucha natalidad y las madres son muy jóvenes, ¿vale? Hacia acá se ve que aumenta la población, como los hombres y las mujeres. Y lógicamente pues Sevilla y Málaga son las provincias más pobladas de Andalucía, y Huelva y Jaén las que menos. Bueno, este sería un ejemplo de la técnica de análisis discriminante. Y aquí tenéis un ejemplo de la técnica de análisis de componentes principales. Y aquí tenéis un ejemplo de análisis discriminante de Francisco Molina,
que trata de halcones, 3 especies, y lo que trata es a través de una serie de medidas, como lo que mide el ala, lo que pesan, el pico, la cola, etcétera, determinar a qué especie pertenece. ¿Vale? Ha trabajado con un buen conjunto de datos, con muchos halcones, y establece un procedimiento de clasificación bastante chulo. Aquí se ve cómo con cada variable se puede ir clasificando. Y bueno, pues se pueden hacer gráficas de separación de los halcones por variables y por componentes principales, también se puede. Sería este, ¿vale? O este de aquí. Aquí estarían los halcones más... Perdón. En esta parte tendríamos los halcones más grandes, donde todas las medidas son grandes. Aquí tendríamos las otras 2 especies que son más pequeñas. Una está más arriba, pesan más, ¿vale? Y las de abajo destacan por tener la cola un poquito más grande, más larga. Bueno, eso sería la parte de componentes principales y bueno, luego se puede hacer lo mismo pero con las funciones discriminantes lineales, que son las que separan las especies de forma óptima, de forma lineal. Como veis, pues se pueden separar bastante bien y luego aplicar para clasificar halcones nuevos y ver qué probabilidad hay de acierto. Esto pues es una de las técnicas que más se utilizan hoy en día con un cuadro de este tipo, de cuántas veces aciertas, dónde fallas, en donde pues aparecería la famosa especificidad de un test, ¿vale? Esto se aplica, por ejemplo, a detectar enfermedades y ver cuándo los test funcionan y cuándo no, ¿vale? En este caso sería un test numérico basado en esas medidas. Bueno, espero que os guste la presentación y animaros a elegir esta asignatura, que tiene parte matemática y parte práctica, como veis, que es bastante interesante y que no la habéis visto mucho en la carrera.